Hola, ¿qué tal? En este video voy a enseñar dos temas acerca de física, los cuales son termología y máquinas térmicas. En primera vamos a ver la definición del calor, la cual es la energía que transita y fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, la cual las unidades de medida del calor son joules, calorías, kilocalorías y por sistema internacional BTUs, la cual existen tres diferentes tipos de transmisión de calor que son conducción, convección y radiación. A continuación se va a mostrar un video de los tres tipos de transmisión de calor. A esta transmisión de calor se le llama conducción. Lo que dice aquí es atravesar el tubo de cobre hacia el fuego para que el fuego pueda transmitir su calor al tubo. A esa transición de calor se le llama conducción. El segundo tránsmite de calor es la convección. Es una de las tres formas de transferencia de calor. Se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, ya sea un líquido o un gas, que produce el calor entre las zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos. La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Un ejemplo es como la imagen. Al tresegar mediante bombas o al calentar agua en una cacerola, el agua en contacto con la base de la cacerola asciende, mientras que el agua de la superficie desciende y ocupa el lugar que dejó caliente. La tercera transmisión de calor es la radiación. Es un fenómeno que se propaga de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. En otras palabras, la radiación es una propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas incluso en el vacío. Es una magnitud de velocidad aproximadamente de 300.000 kilómetros sobre segundos. El calor que nos llega del Sol es por la radiación, por las ondas caloríficas atraviesan el vacío existente entre la Tierra y el Sol. A las ondas caloríficas también se les llaman rayos infrarrojos, en virtud de que su magnitud de onda es menor si se compara con la del color rojo. Todos los objetos calientes emiten radiaciones caloríficas, es decir, ondas electromagnéticas de energía proporcional a su temperatura. Cuando la radiación de un objeto caliente llega a un objeto, cuando una parte se absorbe y otra se refleja, los colores oscuros son los que absorben más de las radiaciones y los claros, como el color blanco, los reflejan. Por medio, en los climas cálidos se usan como frecuencia ropas de colores claros para reflejar gran parte de las ondas infrarrojas y luminosas que provienen del Sol. Por otra parte, la temperatura es una propiedad física que poseen los cuerpos y se determina o indica qué tan caliente o frío se encuentra en los cuerpos. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura. El más habitual consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o de alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en su escala graduada. Por otra parte, el termostato es un aparato o dispositivo que conectado a una fuente de calor sirve para regular la temperatura de manera automática, impidiendo que suba o baje del grado adecuado. Existen tres diferentes tipos de escalas, las cuales son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. A continuación se van a ver la teoría que propuso cada uno. Por teoría, el alemán Gabriel Fahrenheit fue quien hizo el primer instrumento del termómetro. Para ello,
colocó a la temperatura más baja que pudo obtener mediante una mezcla de hielo y cloruro de amonio. Marcó el nivel que alcanzaba el mercurio. Después, al registrar la temperatura del cuerpo humano, volvió a marcar el termómetro y entre ambas señales hizo 96 divisiones iguales. Más tarde, observó que al colocar su termómetro en una mezcla de hielo en fusión y agua, registraba una temperatura de 32 grados Fahrenheit y al colocarlo en agua hirviendo leía 212 grados Fahrenheit. El sueco Andrés Celsius basó su escala en el punto de fusión del hielo, en este caso 0 grados Celsius, y el punto de ebullición del agua 100 grados Celsius a la presión de la atmósfera, ya sea 700 milímetros de mercurio, es decir, dividió su escala en 100 partes iguales, cada una de 1 grado Celsius. Años más tarde, el inglés William Kelvin propuso una nueva escala de temperatura en el cual el cero corresponde a lo que tal vez sea la menor temperatura posible, llamada cero absoluto. En esa temperatura, la energía cinética de las moléculas es cero. El tamaño de 1 grado de la escala de Kelvin es igual al de 1 grado Celsius y el valor de 0 grados en la escala de Celsius equivale a 273 Kelvin. En el primer ejercicio nos pide transformar 100 grados Celsius a kelvins. La fórmula es la siguiente: Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Sustituido queda 100 grados Celsius más 273 es igual a 373 kelvins, y así quedaría transformada la temperatura. El otro ejercicio nos indica transformar 0 grados Celsius a grados Fahrenheit, la cual la fórmula es grados Fahrenheit es igual a 1.8 por el número de grados Celsius más 32. Sustituido queda 1.8 por 0 grados Celsius, que es igual a 0, más 32 quedarían 32 grados Fahrenheit. En el tercero nos dice que transformar 212 grados Fahrenheit a grados Celsius. La fórmula queda grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Sustituido queda grados Celsius es igual a 212 grados Fahrenheit menos 32, que vendría siendo 180, entre 1.8 nos da como resultado 100 grados Celsius. Como segundo tema vamos a hablar acerca de las máquinas térmicas, las cuales son aparatos que se utilizan para el tránsito de energía calorífica en trabajo mecánico, la cual existen tres tipos, las cuales son máquinas de vapor, las máquinas de combustible interna y las máquinas de reacción. Y a continuación se va a mostrar un video sobre los tres diferentes tipos que existen. En las máquinas de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica a una cantidad de agua de energía mecánica. En este ciclo de trabajo se pueden realizar de dos etapas. La primera, se genera vapor de agua por el calentamiento de una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que lo acciona. Un ejemplo, las ruedas de la locomotora como el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzando el final de la carrera, el émbolo puede retornar a su posición inicial y puede expulsar el vapor del agua utilizando las energías de la cinética de un volante de inercia. El punto número 2, el vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga. Esto quiere decir que los flujos del vapor hacia y desde el cilindro. El motor o máquina del vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante por mover máquinas y aparatos tan dispersos como bombas, locomotoras, motores marinos, entre otros. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica y directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de
Un gran ejemplo es el anterior, como la máquina de vapor. Y por último, motor de reacción, que es un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a una gran velocidad para generar un cierto empuje de acuerdo con las leyes de Newton. En esta definición generalizada del motor de reacción incluye turborreactores, turbofanes, motores cohetes, pulsorreactores y estatorreactores. Pero en un uso común el término se refiere generalmente a una turbina de gas que fue utilizada para producir un chorro de gases para propósitos de propulsión, como se muestra en la imagen. Como máquinas térmicas voy a tomar un ejemplo que es el refrigerador, la cual voy a mostrar cómo funciona dentro de su siglo y cuáles son sus partes más importantes del refrigerador. Dentro del proceso, como se muestra en la imagen de refrigeración, se encuentran 4 componentes muy importantes, las cuales son compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Más adelante se mostrarán físicamente. Primero, el refrigerante que se introduce dentro del sistema pasa por todo el proceso hasta volverse a repetir. Del compresor, el refrigerante sale con una temperatura alta y mientras pasa por el condensador se va enfriando y al mismo tiempo cambiando de estado de forma gaseosa a líquida. Después la válvula de expansión, la cual su trabajo es regular la presión del refrigerante, que pasa después de ello continúa con el evaporador, que es donde el refrigerante ya tendrá una temperatura baja, haciendo que el refrigerador enfríe conforme a su funcionamiento. Y así el refrigerante vuelve al compresor en un estado gaseoso a completando el proceso cerrado. Este es un ejemplo teórico para sacar la eficiencia ya sea de una máquina térmica. Como datos tenemos que tener en cuenta el trabajo que ejerce y el calor suministrado. La fórmula indica que para encontrar la eficiencia tenemos que dividir el trabajo entre el calor suministrado. Si algún dato lo tenemos como calorías, tenemos que convertirlo a joules, así como se presenta en el caso del calor suministrado. Tenemos que convertir 5.8 por 10 a la 8 calorías por 4.2 joules, que es igual a una caloría. Eso daría igual a 24.36 por 10 a la 8 joules, ya quedaría convertido. Entonces lo que sigue es interactuar y aplicar la fórmula, que sería la eficiencia es igual a 6.09 por 10 a la 8 joules, que es del trabajo, entre 24.36 por 10 a la 8 joules, que sería el calor suministrado, que eso nos daría 0.25. Y para que obtengamos un porcentaje es multiplicarlo por 100, que nos daría el 25%. En la termología, en usos de la vida cotidiana, nosotros podemos saber cómo transferir el calor de un cuerpo a otro, dicho de los 3 tipos de transferencia de calor. Y por otra parte, en la temperatura, nosotros pudimos ver cómo se podía medir la temperatura ya sea de un cuerpo o de un líquido. Por otra parte, vimos 3 diferentes tipos de escalas que propuso cada científico. Y en máquinas térmicas, los usos que les podemos dar en nuestra vida cotidiana pueden ser el transporte, el aumento de energía eléctrica y por parte de la agricultura y por parte de la conclusión, nosotros podemos saber las diferentes fórmulas que existen de convertir de una escala a otra, que es de la temperatura, y cómo nosotros podemos transferir el calor, ya sea de líquidos o de un cuerpo a otro. Y cómo las máquinas térmicas pueden estar a nuestro alrededor y nos pueden ayudar nosotros a los humanos.